Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero estén siendo fortalecidos por la gracia del Señor, que en su plenitud derrama sobre nosotros día tras día. El Señor no se ha olvidado de nosotros, y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, producto de ello no podemos estar el día de hoy juntos, y ya les extraño tanto, me imagino que ustedes también. Nos extrañamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Sin embargo, acá está la palabra del Señor para animarnos, para fortalecernos, para santificarnos. Antes de comenzar la exposición bíblica del día de hoy, quiero comunicarte que esta semana vamos a estar retomando en la clase de escuela dominical de adultos de el libro de Romanos. Bueno, lo vamos a hacer también en una sesión grupal el día martes de 9 a 9:45 horas, de 21 a 21:45 horas. Les voy a estar enviando más información al respecto. ¿Bien? Y como el título que aparece allí nos señala, hoy día vamos a estar exponiendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, entre los versículos 13 al 17. Y el título para hoy es Las evidencias de un falso discípulo. Las evidencias de un falso discípulo. Mensaje número 54 en esta serie de exposición sistemática del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Si lo tienes ya, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Te invito a que puedas tener allí tu Biblia, tus apuntes, tus cuadernos, tus lápices, y comencemos a estudiar en esta mañana la palabra del Señor. Dice así, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te agradecemos por tus muestras constantes de amor hacia nosotros. Tu palabra es muestra de tu amor. Nos hablas a través de ella. Pero nuestra debilidad, Señor, nos lleva a no ser capaces de comprenderla bajo nuestros méritos, bajo nuestra comprensión, por lo que necesitamos la ayuda sobrenatural, la iluminación en nuestro entendimiento de tu Espíritu Santo para que a través de él podamos comprender estas verdades. Y así estas verdades van a fortalecer nuestra débil fe y van a santificar nuestra vida para la gloria tuya. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Las evidencias de un falso discípulo, entonces, es lo que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Y yo te quiero llevar a que veas lo siguiente. ¿Qué ves allí? Máscaras, ¿verdad? Las máscaras son utilizadas desde tiempos muy lejanos.
En su origen, se supone que fueron creadas con fines religiosos. Los utilizaron los egipcios para perpetuar a los difuntos y le realizaban facciones del muerto, lo más fiel posible. Los fenicios también practicaron esta costumbre de máscaras en los funerales. Así también fueron halladas en pinturas rupestres, por ejemplo, evidencias de aquello. Los romanos las utilizaron en los cortejos fúnebres y herencia de Grecia, también ellos la utilizaron en el teatro, representando rostros de personajes históricos, por ejemplo, aunque los romanos le añadían peluca y barba a las máscaras. Sin embargo, a años anteriores, y a partir de cánticos y danzas en honor al dios Dionisio, nació el teatro. Y en consecuencia, estas, las que estamos viendo, las máscaras griegas. Y se realizaban aplicando un maquillaje muy simple de pigmentos blancos, marrones o grises también en la cara. Y generalmente estas máscaras eran inmóviles, es decir, tenían una mueca de tragedia o de risa, como las que estamos viendo. Y dentro de la misma obra los actores podían interpretar varios personajes, variar sus rostros para cambiar el estado de ánimo y así representar distintos roles. Y con el desarrollo de esta actividad, donde únicamente participaban hombres, se fueron utilizando las máscaras y después cada vez más naturales. Entonces las máscaras han venido a ser una herramienta útil para las personas para representar personajes. Sin embargo, no es necesario ponerse una máscara para representar personajes. Las personas podemos, con el mismo rostro y sin cambiar nada de nuestra apariencia, actuar y pretender ser otros. Esto es precisamente lo que un grupo de hombres hizo al venir a Jesús. Tratando de mostrar lo que no eran, equivocaron su camino y por sobre todas las cosas, desperdiciaron su único encuentro con el Señor Jesús. Hermanos queridos, las evidencias de un falso discípulo es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a estar proponiendo lo siguiente. El falso discípulo se acerca al Señor con motivaciones erróneas. Es así. Los falsos discípulos se acercan al Señor con motivaciones erróneas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos para identificar en nuestra vida si realmente estamos actuando como falsos discípulos o quizás realmente somos falsos discípulos. Y así también podemos, Iglesia de Cristo, identificar a aquellos que están en medio nuestro que sí son falsos discípulos. Y lo vamos a ver, tres motivaciones erróneas de un falso discípulo. La primera es que se acerca al Señor buscando su propio bienestar. El falso discípulo se acerca al Señor buscando su propio bienestar. Y lo vamos a ver en el versículo 13, dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Al Señor Jesucristo le enviaron estas personas. ¿Quién le envió? Recordemos, como lo vimos en la sesión anterior, en la exposición anterior, que los principales líderes del Sanedrín habían estado con Jesús. Ellos, los líderes, habían cuestionado la autoridad del Señor y ahora el Señor les había hablado por intermedio de una parábola de los malhechores. Resultado de esto, ellos se dieron cuenta que esta parábola estaba dirigida a ellos y pretendieron prenderle, arrestarle, pero tuvieron miedo de las personas, de la gente que estaba en el templo.
El Señor Jesús estaba allí en el templo, quedó allí, estos principales líderes judíos del Sanedrín se alejaron, sin embargo le enviaron ahora a fariseos y herodianos. Y desde aquí en adelante, queridos hermanos, vamos a ver a tres grupos distintos que se acercan con intereses y preguntas y con propósitos distintos al Señor Jesús. Cada cual va a demostrar su propio interés. Tanto los fariseos, con herodianos como lo vamos a ver el día de hoy, luego los saduceos y por último los escribas. Hermano, es llamativo volver a ver a los fariseos y herodianos juntos, porque ellos representaban polos totalmente opuestos en cuanto a sus ideales. Entonces podemos hacernos certeramente una idea de lo que estas personas que se presentaban frente a Jesús estaban buscando. Los fariseos, por un lado, estaban anclados en el legalismo. Para ellos lo importante eran los ritos, era la ley, era la religión. Y por otro lado, los herodianos, quienes depositaban toda su quehacer a través de la filosofía del hedonismo, que es el placer por el placer, alejado totalmente de los fariseos, pero allí estaban, juntitos, por una causa en común, llevar aquello que se habían propuesto por allá en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 6, vimos que ellos se pusieron de acuerdo para destruir al Señor Jesucristo. Y allí estaban de nuevo, ahora en Jerusalén, ahora en el templo, frente al Señor Jesucristo, mucho más cerca de poder conseguirlo, destruir al Señor. Hay pasajes paralelos que nos dan un poquito más de detalle de quiénes eran estas personas. Por ejemplo, Mateo 22, 16, y dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los fariseos que vinieron eran discípulos de los líderes del Sanedrín. Y Lucas 20, 20 dice, y acechándoles enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra. ¿Para qué? Para entregarle al poder y autoridad del gobernador. A eso habían venido estas personas, simulándose justos para sorprenderle con alguna palabra y así entregarle al gobernador. Querían sorprenderle, dice el versículo 13, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Este verbo sorprender tiene que ver, y una mejor traducción sería atrapar, porque ese es el significado en el original, y se utiliza con la caza de animales, específicamente en la pesca. Podríamos decir entonces que lo que los fariseos y herodianos buscaban, eran hacer caer en la trampa al Señor Jesús. Es interesante notar inmediatamente, hermanos, que ellos venían con intenciones propias al acercarse al Señor. Las intenciones con las que nos acercamos al Señor Jesús deben ser las correctas. El Cristo, el Hijo de Dios, quien tiene toda la autoridad, debe ser reconocido en todo momento, y ese reconocimiento parte desde nuestra intención con que nos acercamos a Él. Y puede que nuestra cercanía, hermano, tenga relación solamente con nuestras necesidades, con nuestro bienestar, y no considerando quién es Él. Los creyentes debemos acercarnos a Él para reconocerle. Los creyentes debemos acercarnos a Él con gratitud. Los creyentes, tú y yo, debemos acercarnos a Él con reverencia. No porque estamos necesitando y buscamos satisfacer nuestra propia necesidad, nuestro propio bienestar. Oh, me encanta como lo dice el Salmo 100, que muchas veces tú y yo lo cantamos, lo sabemos de memoria, pero si pensamos un poquito lo que nos dice el Salmo 100, ¿cuál es la razón por la cual hay que acercarse al Señor?
vamos a ver que el propio bienestar está lejos de esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La actitud es un cántico hacia el Señor. Servid a Jehová con alegría. Es un servicio, un cántico, una adoración externa, un servicio con alegría al Señor y venir ante su presencia con regocijo. Y sigue narrando el salmista y dice, reconoced que Jehová es Dios. Reconozcámosle, no vengamos a Él solamente pidiendo para nuestro bienestar. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Oh, hermanos, ¿cuántas veces tú y yo venimos al Señor, nos levantamos en la mañana e incluso en este tiempo de aflicción? Solamente estamos preocupados de nuestro bienestar. Sigue el salmista diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Con gratitud entramos por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oh hermano, el falso discípulo viene solamente buscando su propio bienestar. No adora, no reconoce al Señor. El buscar, hermano, al Señor para los propios fines nos habla de egoísmo en nuestras vidas, de aquellos que buscan lo suyo propio, lejos de glorificar a Dios y darle gracia, síntomas de un inconverso, síntomas de un falso discípulo. Oh hermanos, el falso discípulo se acerca al Señor con motivaciones erróneas, buscando su propio bienestar, pero también con una palabra hipócrita. Con una palabra hipócrita. Versículos 14 en adelante, mira lo que nos dice. Viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Vinieron y lo primero que le dijeron, Maestro. Maestro es un título que tal y como tú lo utilizamos hoy día, tiene que ver con la función de enseñar. De todos modos, ellos y para ellos Jesucristo no representaba un maestro, representaba más que un título, ya que de haber sido su maestro, hubiesen seguido sus enseñanzas. Y ellos eran discípulos de los fariseos. Pero vinieron con una actitud aduladora. La estrategia cambió completamente. Ya no venía este grupo a cuestionarle como el grupo anterior. No. El acercamiento de estos discípulos fue con la intención de reconocerle, pero con adulación. Las frases que ellos lanzaron denotan una verdad que era declarada con intenciones fuera de la adoración. Ellos no venían a reconocer al Señor Jesucristo. Ellos no venían, su corazón no venía a reconocer quién era el Hijo de Dios, sino que ellos simplemente venían con sus labios a adular al Señor para preparar una oportunidad para hacerle caer. Sus palabras, aunque eran veraces, eran vacías, totalmente vacías. Eres hombre veraz, le dicen, porque el testimonio del Señor Jesús estaba allí frente de ellos. Nada podían decir de él
sino que era un hombre, el Señor Jesucristo, que se conducía a través de la verdad, que se conducía sin ningún engaño, ninguna palabra deshonesta, jamás se escucharon de él. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Siguieron e insistieron, adulando a Jesús. Esta palabra que el Señor no distinguía a personas y siempre decía y declaraba la verdad frente a cualquiera, fuese quien sea. Él enseñaba la palabra del Señor ahí en el templo, anunciaba el Evangelio sin discriminar quién estuviese frente de él, a grandes, a niños, a judíos, a gentiles, a gobernantes, a gente del pueblo, a paganos, a religiosos, quien fuese y donde fuese. Él no tenía cuidado, sino que daba a conocer al Padre. Cuán distinto de ellos mismos, ¿no? Quienes a través de esta actitud de adulación con estas palabras hipócritas, precisamente aquello que destacaban de su maestro o de su supuesto maestro, ellos mismos caían en estas palabras acomodadas para caer en gracia delante de Jesús. Más encima le decían, tú que enseñas el camino de Dios. Imagínate la observación que incluso le estaban haciendo. Que Jesús enseñaba el camino de Dios y esto lo entendemos como que Jesús enseñaba tanto las demandas de Dios como las formas de llevar en práctica y poner en práctica estas demandas en el día a día. Porque vez tras vez, hermanos, las enseñanzas de Jesús estaban relacionadas con quién es Dios, con quién era el Padre y con las cosas que Él demandaba y cómo esto debía afectar necesariamente la vida de las personas para que a través de la aplicación del Evangelio, con respuesta de arrepentimiento y fe en el Evangelio, la vida de los discípulos reales pudiese ser animada. Y Jesucristo animaba a que ellos mismos, sus discípulos, hicieran esto con arrepentimiento y fe, que dieran testimonio a Dios de otros, que enseñaran el camino de Dios a otros. Por lo tanto, vemos una gran contradicción entre lo que estos hombres expresan de Jesús y sus intenciones, y su proceder, y su actuar. No solo una contradicción entre sus palabras y sus dichos, sino que como Jesús lo va a señalar a continuación, hay hipocresía en sus labios, había hipocresía en su corazón. Y ellos le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Jesús era de Galilea y estaba de visita en Jerusalén. Por lo tanto, él no estaba familiarizado en el día a día con esto del tributo a César, sino que él tributaba a Jesucristo allá en Galilea a Herodes. Por lo tanto, la de Jesús venía a ser una opinión neutral y más bien objetiva. Cuando hablamos de tributos, hablamos del pago de impuestos que equivalían a un denario por persona. El pago de un denario por persona es equivalente al pago de un día de trabajo. Eso es lo que recibía cada persona por trabajar un día, un denario. Y las preguntas que estas personas le hacían tienen que ver si era legal o no pagar este impuesto al César. Porque los judíos veían sus libertades limitadas y oprimidas, no solo en términos económicos, sino políticos y también religiosos. Para muchos de ellos, someterse al César en esta área del tributo era reconocerle como quien él, el César, decía ser, el sumo pontífice o el sumo sacerdote.
aquel que crea puentes entre la deidad y las personas. Ese se decía ser César y así se autocatalogaba. Por tanto, tributar a César caía tanto en la subyugación política de Israel, según ellos, a Roma, pero también en el reconocimiento religioso de César como sumo sacerdote. La respuesta de Cristo, por tanto, era importante, pero era importante para ellos no para ser enseñados por el Señor, sino según sus intenciones, para hacerle caer. Porque Jesús aparentemente tenía dos posibilidades. Si decía que sí, que es lícito, entonces desconocía las tradiciones judías, la ley de adorar solamente a Dios. Ahora bien, si Jesucristo decía que no era lícito, entonces se opondría al imperio romano. Ambas respuestas podían ser usadas por estos religiosos en su contra como una trampa para hacerle caer. El versículo 15 nos habla de la deidad del Señor Jesucristo, porque Jesucristo no había cómo engañarle, porque Jesucristo tiene la autoridad de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios, y tiene la autoridad de ser Dios mismo, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Mas él, dice el versículo 15, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Jesús conocía, sabía sus intenciones, hipócritas. Traían una máscara que usaban para aparentar cuando su corazón estaba totalmente lejos del Señor Jesucristo. Hermano, la hipocresía es una enfermedad, es un cáncer, es un virus que carcome la vida de las personas que se acercan a Dios. Porque aquellos que se acercan de labios, aparentando piedad, pero con intenciones ocultas, declaran que quién es Jesús, pero no hacen caso de sus enseñanzas. Igual como estos hombres, de la misma manera, muchos creyentes que no tienen la intención de reconocer a Jesucristo, que se ponen una máscara pretendiendo que Dios no está enterado de lo que piensan o de lo que pretenden, muestran ignorancia y desconocimiento de quién es Dios. Muestran una falta de temor, una irreverencia y están totalmente lejos de la adoración que Él demanda. Y lo peor, hermanos, es que esto se naturaliza entre los creyentes. Y pasan días y días y años creyentes utilizando estas máscaras de hipocresía y no pretenden cambiar. Falsos discípulos. Es necesario, hermano, entonces que revises hoy tu corazón, que revises tus intenciones y sobre todo que revises cuánto de adoración de tu interior y bajo los principios bíblicos das a Dios. Hermano, nada peor que estés señalando con tus labios algo de Dios, pero estés lejos de obedecerle, lejos de amarle. Entonces, ¿cuánta adoración en espíritu y en verdad estás dando a Dios hoy día? ¿Crees que engañas a Dios? Andas por la vida sin cuidado, pensando que todo está bien, que nada sucede, que nunca darás cuenta de tu actitud, de tus palabras hipócritas. Puedes estar yendo a la iglesia, puedes estar llevando años congregándote, puede que estés con una membresía a cuestas, pero si no te has arrepentido, estás yéndote a un infierno, a una eternidad sin Dios. No importa si te estás
si te sabes todas las canciones, si participas de tu ministerio, si te caen bien o mal los hermanos, si llevas una vida hipócrita lejos de adorar a Dios, es que no has nacido de nuevo y solo el infierno te espera. En Marcos capítulo 7, te recomiendo que cuando puedas, anda ya, porque el Señor Jesucristo rechazó a los religiosos, básicamente por su hipocresía. El Señor Jesucristo no los rechazó por ser pecadores. Él vino a salvar y a morir por los pecadores, pero rechazó a los hipócritas, porque ellos habían cambiado la ley de Dios por la ley, por la tradición oral de los ancianos, habían exagerado las demandas a las personas, le estaban exigiendo a las personas una conducta que ni siquiera ellos podían llevar. Y el Señor les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor Jesucristo, allá en Mateo 15:8, dice palabras fuertes, citando a los profetas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:8 y 9, el Señor Jesucristo hablando acerca de la hipocresía de estas personas. Por eso, en el versículo siguiente, les dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hoy, hermano querido, y tú que me estás escuchando, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te llamo a que revises tu vida. Y si identificas hipocresía en tu vida y no te has arrepentido de tus pecados, de tus ofensas, constantes al Creador, te llamo a que te arrepientas, que corras a la suficiencia de Cristo, porque solo en Él hay suficiencia, esperanza de ser transformados para adorarle y ser aceptado por Dios. Hermanos queridos, el falso discípulo se acerca al Señor con las motivaciones erróneas, buscando su propio bienestar y con palabras hipócritas. Pero además de eso, con preocupaciones erróneas. Con preocupaciones erróneas. Versículo 15 en adelante, cuando ellos le preguntan, estos religiosos, si tienen que dar o no dar al César, ¿por qué me tentáis? Dice el Señor. Y les dice en el versículo 15, en la segunda parte, traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron. A todas luces, hermanos, el Señor Jesús no tenía monedas, no andaba con dinero. Y qué paradójico, que los que cuestionaban si tenían que dar o no, sí, andaban trayendo monedas, aunque cuestionaban si dar tributo o reconocer al César. Bueno, utilizaban este medio y parece que para ellos era común. ¿Cómo era la moneda? Jesucristo les pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Las monedas, los denarios en el primer siglo, por un lado tenían la imagen del César y el otro lado, como lo dije anteriormente, tenía la inscripción Sumo Pontífice, que significa hacedor de puentes o sumo sacerdotes. César, el emperador, el Kaiser, César, de ahí viene esa palabra, se autodesignaba como la deidad a quien se debía rendir honor. Y precisamente esto era lo que los judíos radicales, representados por ejemplo por los celotes, querían evitar y se negaban a aceptar. Ellos decían que aquellos que aceptaban el tributo de César aceptaban honrar al imperio romano como a Dios.
Ahora no nos quedemos y recordemos, no nos quedemos que solamente con esta pregunta, porque lo que ellos, y recordemos que lo que ellos estaban y venían, no era buscando una enseñanza del Señor Jesucristo, sino hacerle caer en la trampa. Y cualquier pregunta, según ellos, podía causar este efecto de exponer al Señor Jesús ante la ley judía o ante las autoridades romanas, y consecuentemente así podrían atraparlo. La respuesta del Señor Jesucristo no se dejó esperar. Ellos estaban esperando que Jesucristo les respondiese para hacerle caer. Y el Señor Jesucristo les dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, y finalmente la respuesta que el Señor Jesucristo le da no les da en el gusto, y el Señor, como Dios, ¿verdad?, lleno de sabiduría, salió jugando entre medio de ellos. Porque primero que todo, el Señor Jesucristo con su respuesta respalda la existencia del gobierno como una institución humana creada por Dios. Reconocía el Señor Jesucristo con su respuesta que es justo dar al César tributo debido a que el gobierno romano, aunque y a pesar de que era un imperio deshumanizador, obraba en favor de las personas, con cuidado, con abrigos y con otras entregas cívicas que el gobierno romano les entregaba. Por lo tanto, esto debía ser retribuido al imperio a través del impuesto. Ese era el valor que el Señor Jesucristo le daba al impuesto. No más que eso, una retribución por lo recibido. Pero qué bonito, hermano, porque este pasaje nos señala además que hay asuntos que el creyente debe y puede realizar de carácter civil para el gobierno, para el Estado, y que no están en discordancia con la adoración al Señor. Y esta respuesta del Señor Jesús da pie a pasajes como, por ejemplo, Romanos 13:1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Primera Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Se dan cuenta que hay acciones cívicas que los creyentes podemos hacer, pero no más que eso, y no rendirnos ante el Estado y no rendirnos ante los gobiernos. Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y recordemos que él está hablando ahí a Nerón, al que lo estaba persiguiendo, y termina Primera de Pedro 2, ahí en el versículo 17, dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso era simplemente un reconocimiento, una retribución cívica, lo que Jesucristo estaba llamando a estas personas a hacer, porque eso pertenecía al César y al César eso había que darle. Sin embargo, no se queda allí, porque dice, y a Dios hay que dar lo que es de Dios. A Dios se debe darle todo lo que Él demanda, y el reconocimiento como a Dios, la honra y la gloria, el poder es de Él. Por lo que no se debe rendir ante el César, le decía Jesucristo, ni a nadie más. Es interesante como el uso de que el Señor Jesucristo le da a la palabra imagen que aparece en la moneda, porque es la misma palabra imagen que aparece en Génesis 1:26, en donde nos dice que el ser humano fue creado y hecho a la imagen de Dios. Y el hombre, por lo tanto, fue hecho no para adorar la imagen del César, del Estado, sino la de su Hacedor. Y en último caso, nosotros los creyentes, hermanos, adoramos la imagen de Jesucristo, aquel que es la imagen del Dios invisible, como lo dice Colosenses 1:15, en cuya imagen
estamos también siendo nosotros transformados de gloria en gloria, como lo dice 2 Corintios 3:18. Ante esta respuesta y al ver que ellos no podían encontrar motivo para acusarle, dice, se maravillaron. Sí, hermanos, porque el asombro vino a sus vidas. Estos religiosos que venían con una intención buscando su propio bienestar se quedaron sin palabras. Y al terminar esta sección de preguntas, como vamos a ver, primero con los fariseos y los herodianos, luego con los saduceos y finalmente con los escribas, en Marcos 12:34, nos dice que Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, les dijo, no estáis lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba a preguntarle. Hermanos, estas personas vinieron centradas en sí mismos, con hipocresía, preguntando acerca de las formas y lejos del fondo del asunto. Hermanos, porque las preocupaciones de los creyentes pueden ser erróneas, centrado en aquello que no es central a Dios. Y podemos comenzar a vivir vidas enfocadas en lo que no es el reino de Dios, sino que en lo que es terrenal. Porque las preocupaciones centrales de los creyentes muchas veces son distorsionadas y se alejan de lo que verdaderamente debe ser el enfoque de la vida de un creyente. Sumidos y consumidos por las contingencias, por las formas, por las carnalidades, pareciera que se nos olvida quién es Dios, cuáles son sus promesas y cuáles son sus demandas. Hermanos, en estos momentos que estamos viviendo, precisamente debemos estar acercándonos a Jesús con las preocupaciones que no sean erróneas. El falso discípulo viene, se acerca con preocupaciones erróneas que son concernientes al entorno, a las situaciones. El falso discípulo busca respuestas prontas, busca actitudes y tiene preocupaciones que rayan en meras formas y no se centran realmente en lo importante. Jesucristo con estas palabras claramente establece y nuevamente que existen dos reinos. Y a cada cual, a cada reino se le debe dar lo que a este reino le pertenece. Al reino terrenal solo se responde de manera terrenal, con aquello que perece, y no se le da más atención que eso, precisamente porque pasa, porque perece, porque se acaba. Y a Dios se le da lo que es de Él. Entonces te pregunto, ¿de quién es tu vida? ¿A quién se la estás dando entonces? ¿A tu trabajo? ¿A las preocupaciones? ¿Al dinero que necesitas tener mañana? Por lo tanto, te desvives y vives para eso. Estás consumido en un sistema que solamente te lleva a postrarte delante del emperador, delante del Estado, delante del gobierno, delante de las empresas, delante de ti mismo. ¿De dónde viene lo que tienes? ¿Quién es tu proveedor? Si tu proveedor y si el dueño de todo lo que tienes es Dios, darás a Dios el debido reconocimiento. De lo contrario, seguirás esperando y preocupado de lo que el reino terrenal te provea. Y de paso ofendiendo al Señor, quien te ha sostenido siempre. Por eso el Señor Jesucristo era claro y decía, no se afanen con esta vida, con lo que van a comer, con lo que van a vestir. No se afanen con esto. Consideren los pajaritos, consideren los lirios. Dios les da de comer, Dios los viste y no nos va a dar mucho más a nosotros. No nos afanemos.
Busquemos entonces, y como dice Jesucristo allá en Mateo 6:33, en aquel hermoso discurso, busca primeramente no tu reino, no el reino terrenal, sino el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Como te compartía en la semana, en la reflexión, no te afanes por el día de mañana. El día de mañana va a venir y en ese momento Dios se va a ocupar de ti. Bástale a cada día su propio mal, su propio afán. Por eso, ahí en el versículo 24, un poquito más arriba de Mateo 6, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, hablando acerca de las riquezas. El apóstol Pablo lo escribe allá en Colosenses. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pon la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Están focalizadas en el reino de Dios, en su justicia? ¿Estás con este corazón dividido, con tu mente dividida, con preocupaciones erróneas, cuando tu única ocupación debe estar centrada en dar a conocer las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Tu preocupación es reconocer al Señor? ¿Dónde está tu corazón entonces, querido hermano? ¿Hay alguien más importante que Cristo en tu vida? Otra vez, si identificas esta lista que está aquí en pantalla, si estás buscando tu propio bienestar y lo haces de manera constante, si palabras hipócritas salen de tu boca vez tras vez delante de Dios, y si vienes con preocupaciones erróneas, te digo que es posible que seas un falso discípulo. Y como te dije delante, puede ser que estés llevando una vida religiosa. Sin embargo, no amas a Dios, no has nacido de nuevo y estás yendo al infierno a una eternidad sin Dios. Ahora bien, si has identificado esta lista en tu vida y el Espíritu Santo el día de hoy te está hablando, te está diciendo arrepiéntete, cambia tu modo de pensar, cambia tu estilo de vida y vuélvete a Jesucristo y que Él sea tu Señor y tú sé un discípulo del Maestro que es veraz, del Maestro que enseña el camino de Dios y responde a sus enseñanzas, responde bíblicamente. Arrepiéntete, cambia tu vida y confía que solo Él puede sostenerte para adorarle y para que des testimonio de Él. El Señor otra vez te llama a que el Evangelio haga vida en tu corazón. Porque hermano, el discípulo se acerca al Señor. Y si es un falso discípulo, se acerca con motivaciones erróneas, buscando su propio bienestar, con palabras hipócritas y con preocupaciones erróneas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te alabo y te bendigo. Padre, que tu palabra transforme nuestro pensamiento, nuestro corazón, y que podamos ser discípulos que te honren, que te adoren, que la hipocresía, que las máscaras puedan ser transformadas en una honesta, genuina e íntegra adoración
para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la gracia del Señor para este día sigue siendo abundante. Podamos refugiarnos en aquella gracia y podamos seguir animándonos mutuamente a, a través de los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para la adoración de Él. Nos vemos entonces. Que el Señor te siga fortaleciendo y seguimos orando los unos por los otros. Bendiciones.